Good morning. Buenos días. Wow. Bueno, he sido tan bendecido esta mañana leyendo la escritura juntos y cantando y recitando las verdades del Evangelio y de la fe. Ha sido un buen día ya. Así que lo que vamos a hacer es eh, continuar estudiando el Evangelio de Lucas. Vamos a estudiar el capítulo 10, verso 1 al 24, como se nos acaba de leer. Y si tienes una Biblia, ve ahí. Y mientras vas ahí, te voy a dar algunos pensamientos que me vinieron a mí a la mente cuando estaba estudiando este texto. Si vemos alrededor de este país, la generación Z, que son aquellos más o menos nacidos entre el 97 y el 2012, es probablemente una de las generaciones más activistas que hemos visto en este país en décadas. Ah, están envueltos en diferentes cuestiones sociales y culturales y cuestiones de justicia. Cardus, que es un grupo de expertos cristianos, produjo un estudio en marzo del 2020, que fue antes de que se cayera el mundo entero, y compararon los graduados de universidades cristianas a universidades seculares. Aquellos que se graduaron de universidades cristianas se sienten opuestos fuertemente contra cosas como cuestiones sociales, como la discriminación, etcétera, la pobreza y la injusticia. Tienen un deseo de amar al prójimo y amar a Dios. Así que esta generación va a ir duro persiguiendo algo. Y en mi experiencia es una cuestión de qué es aquello que van a perseguir. Si pasamos una marca aguada que no tiene fortaleza, vamos a tener un movimiento que insiste en tener respuestas y sin embargo esas respuestas van a ser cuestionables. O sea, en resumida, esta generación Z está ardiendo por hacer algo real con sus vidas, están ardiendo por tener algo que es más grande que ellos, pertenecer a algo más grande que sus vidas mismas, para Cristo, con sus vidas. Si tú eres una parte de esta generación, o si eres un millennial, o una generación X, o un baby boomer, y quieres ser parte de algo que va a cambiar el mundo hasta la eternidad, este texto es para ti. No busques más. No busques más, sino para pertenecer a un movimiento que prospera en los márgenes de la sociedad, transmitida por un montón de inadaptados sociales durante generaciones. El cristianismo mismo ha durado por siglos. Así que vamos a ver el primer verso, cuando Jesús manda a los 72. Dice, después de eso, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Esta primera mitad es importante que entendamos el contexto. Hay similaridades entre este texto con Lucas 9 también, cuando Jesús envía a los 12 discípulos. Especialmente este concepto de dependencia de Dios para el ministerio. Estos versículos tienen un mensaje importante para nosotros. Y vemos eso cuando habla de los 72 en el verso 1. A través de la escritura, los números atan aspectos de la escritura. Por ejemplo, los 12 discípulos son representativos de las 12 tribus de Israel. Y cuando Cristo envía a los 72, esto es análogo de los ancianos que son escogidos en Números
capítulo 11, donde el trabajo de servir a la gente se extendió a un grupo de personas. Entonces, el evangelio del ministerio, el ministerio del evangelio se expande de los 12 discípulos y ahora se ha expandido a nosotros y ahora sabemos quién está haciendo la obra y vemos lo que están haciendo. Y vemos en el verso 2 eso. Y él les dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Hay una promesa aquí de que el evangelio dará fruto. Y de hecho, en la ilustración de Jesús parece haber más cosecha que obreros. Entonces, al trabajar, anímate que el evangelio todavía está transformando vidas. Y por eso estoy tan animado de ver hermanos y hermanas. Vimos la semana pasada hermanos bautizándose 3 veces. El evangelio aún está moviendo gente y salvando gente. Entonces, al ver gente que es salvada y es unida a la familia de Dios, también es unida a la misión de Dios. Entonces la pregunta es, ¿vas a ser fiel? Es importante que muchos de nosotros entendamos que nos ponemos nerviosos, ¿no? Pero me recuerdo de aquella persona que vino a Jesús. Y cuando muchas personas vienen a Cristo por primera vez, me impacta cómo el evangelio fue presentado a ellos de manera tan inadecuada. Y tratamos de predicar el evangelio de manera clara, pero nosotros no somos el ingrediente primario. Entonces me encantan las historias de los creyentes que se unen a la misión de Dios inmediatamente. ¿Recuerda la mujer en Juan 4? La mujer vino, vengan a ver este hombre que me dijo todo lo que he hecho. Juan 9, el hombre que él estaba ciego y los líderes religiosos lo estaban cuestionando. Y él dijo, hey, yo lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo. Y en ambas situaciones simplemente se declara lo que Dios hizo. Ellos empezaron e iniciaron su proclamación con su transformación. Él dice, estaba ciego y ahora veo. O puedes decir, yo antes me airaba fácilmente y ahora tengo paciencia. Puedes decir, antes yo tenía amargura y ahora Dios me ha hecho contento y dulce. Antes tenía orgullo y ahora Cristo ha venido a mi vida. Comenzamos con cómo Dios nos ha salvado y luego nos movemos a todas las doctrinas, etcétera. Pero comenzamos con cómo Dios ha obrado en ti y a través de ti. Y eso lleva a una conversación, no un debate. Eso es una de las herramientas más poderosas que tenemos para predicar el evangelio, especialmente con nuestros trabajadores, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares. Hablamos de cómo Dios ha obrado. Señor, hermanos, vamos a unirnos a esta misión. Tenemos mucho trabajo. Estoy pensando, este texto, estoy pensando en la gente que yo conozco. Estoy pensando en que hay gente que está preguntándose, ¿dónde hay esperanza? ¿Dónde hay gozo? ¿Dónde hay paz en este mundo? Y hermanos, nosotros lo tenemos. Nos ha encontrado a nosotros. Y ahora podemos ser usados por Dios. Al Dios enviar a estos evangelistas, les dio algunas instrucciones. Y entonces hay misiólogos contemporáneos que usan este texto para usar una metodología misiológica. Pero este texto no nos da eso. Este texto lo que sí nos da es algunas realidades descriptivas. Está describiendo lo que pasó, no prescribiendo. Ahí está. Entonces, cuando se envían estos 72, les dice esto, pero
hay algunas cosas importantes que podemos aprender de aquí. Hay 6 fundamentos para la evangelización que podemos aprender de aquí. Y no vamos a hablar de los impactos misiológicos de este texto. Para eso podemos hablar con el pastor Zach. Pero vamos a hablar aquí de lo básico, los fundamentos. 3 fundamentos del evangelismo. Primero es la oración. Vemos esto en el verso 2. Dice, rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La oración es una prioridad. En pocas palabras, la oración es participación en la misión. Entonces, ¿dónde conseguimos a los misioneros? Bueno, la respuesta no es buscar, no es conferencias, no es seminarios, aunque la educación teológica es importante. La respuesta no es conferencias, aunque Dios puede usar las reuniones para llevar adelante un buen trabajo. La respuesta es la oración persistente. Oración para que Dios mismo levante nuevos obreros para su gran cosecha. Me encanta cómo este texto gira en sí mismo. Jesús le instruye a orar por los segadores y entonces ellos son la respuesta a esa oración. Hay mucho que decir aquí, pero voy a seguir. Verso 3 nos instruye en el próximo fundamento, y es simplemente id, mirad, que os envío como corderos en medio de lobos. Dijo que la oración es participación de la misión, pero ciertamente no es toda la misión. Me encanta como dicen algunas versiones, dicen, vayan. No solamente tenemos que orar, sino que también tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y Lucas sigue hablando acerca de nuestra disposición. Y lo tercero es una postura de paz. Vemos verso 3. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Ahora, verso 5. En cualquier casa que entréis, decid primero paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. Entonces, nuestra disposición debe ser coherente con nuestro mensaje. Somos aquellos que traemos paz. Somos aquellos que traemos el shalom del cual la cultura hebrea hablaba tanto. Predicamos un evangelio de paz, pero también somos vulnerables al ataque. Hay enemigos espirituales que quieren atacarnos y tumbarnos con ataques violentos. Y esto es verdad de la iglesia primitiva también. Los enemigos de Cristo amenazaban al pueblo de Dios y muchos de los apóstoles fueron martirizados, asesinados. Y esto es verdad también de muchos misioneros en la iglesia primitiva, que se llevaron todas sus cosas porque no esperaron regresar a casa. Y como dijo el pastor Manny la semana pasada, estamos en el camino a la resurrección. Solo porque hay una cruz en nuestro futuro no significa que ese es nuestro destino. Hermano, cuando tú tienes problemas en tu itinerario, ese no es tu fin, esa no es tu meta. La persecución puede ser que venga a tu camino, pero eso no es tu destino final. Tu destino es con tu Padre Celestial en su reino. Entonces, aunque tengamos dificultades como sus ovejas y como nuestro pastor nos cuida y nos guía, Él nos va a llevar y Él no nos va a dejar, especialmente en el medio de las dificultades por su nombre. Continúa con la misión. Entonces tenemos esta postura de paz, pero también, número 4, tenemos la provisión de Dios. Dios provee, versos 4 y 7. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. Verso 7 ahora. Y permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Estos versos subrayan el punto de este pasaje y es nuestra dependencia de Dios para todo.
y vemos los discípulos y ahora estos 72 dejaron sus hogares para seguir a un Salvador que no tenía dónde poner su cabeza. Y esto los ayudó a no a atarse a las cosas de este mundo. Robert Herrick, no estoy diciendo su nombre de manera correcta, pero ya se murió, así que no importa. Nadie aquí lo conoce, así que no importa. Y yo tampoco lo conozco, así que no importa. Bueno, vuelvo al punto. El hermano Robert, que descanse en paz, nos llama a que no nos preocupemos. A veces decir cosas que tengo en la mente me van a meter en problemas. Tengo que apagar el micrófono. Estas cosas nos atan a este mundo. Dice, los llama las trampas de la tardanza. Estas son las cosas que retrasan nuestro discipulado. Debemos estar pensando primero del reino que no es de este mundo. Y debo ser honesto contigo. Esto es una de las cosas que yo tengo problema y dificultad. Es hacer de este mundo tan cómodo que a veces quiero quedarme aquí y no buscar esa misión y no ir y buscar el llamado de Dios. La instrucción que nos da Jesús en este verso es importante. Dice, no traigan dinero, subrayando su provisión. No traigan sandalias, quédense en la casa, en esa casa. Y esto protege al misionero al proclamar el reino. Entonces, y al hablar de esos saludos, tomaban mucho tiempo. Era como que, hey, ¿cómo estás? Y se daban las manos como por mucho tiempo. Y él dice, oye, no tenemos tiempo para eso. Tenemos mucho que hacer. Estas prohibiciones nos llevan a lo que debemos hacer. Y número 5, debemos proclamar el reino, demostrar y proclamar el reino. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan, sanad a los enfermos que hay en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así como esos 12 discípulos, los 72 son llamados a tener un ministerio de palabra y obra. Al igual que Jesús, su mensaje básico fue la venida del reino de Dios. Y volviendo a la ilustración de la generación Z, este es el mensaje que esta generación está tan hambrienta. Quieren sanar a los enfermos, pero como dice una persona, Phil Ryken, nos recuerda que en ciertos momentos y lugares, especialmente cuando el evangelio entra por primera vez en una cultura pagana, es confirmada. Dios todavía puede hacer milagros, pero ya sea que no haga milagros o no, la iglesia está llamada a demostrar el amor de Dios en obras prácticas de misericordia. Y fundamento número 6, perseverancia en el rechazo. Comenzando en el verso 10. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus calles y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero sabed de esto, que el reino de Dios se ha acercado. Eso es tan poderoso. Y les digo esto. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió.
Entonces, los 72 aquí son instruidos que nadie recibe el Evangelio y, y si nadie recibe el Evangelio, dice que se limpien el polvo de los pies. Y dice que sería más tolerable para Sodoma que para esa ciudad. Y entonces Jesús empieza a lanzar los ayes, lo llamamos los ayes. Y no quiero estar en el recibiendo uno de esos ayes. Pero dice, ay de ti si tú rechazas el Evangelio. ¿Qué significa eso? Creciendo jugué mucho baloncesto y si nos ganaban por 7 o 15 puntos, wow, me molestaba. Era un competidor. Entonces yo me memorizaba la fecha cuando íbamos a jugar otra vez y me preparaba. Pero si yo perdía en el último segundo, yo no dormía toda la noche pensando si pudo haber algo que yo hubiera hecho para cambiar el resultado. Es como si se me hubiera pasado el juego por los dedos. Ese es el mensaje que se comunica aquí. Gente que escucha el Evangelio y lo rechaza, va a pasar la eternidad pensando cómo la salvación se les pasó por los dedos. Y pensando, ¿y qué si me hubiera entregado a Cristo? ¿Y qué si hubiera aceptado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Por siempre. Que esto no pase así para nadie. Que continuemos proclamando el Evangelio para que esos que sí no nos suceda. La aplicación aquí es simple. Es ir. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y aunque esta aplicación es obvia, creo que debemos estar aquí un segundo. Si Dios está llamando, tienes que ir. Si es ir a las naciones, ve. Si es cambiar de trabajo para amar a otros, ve. Si es ir con un equipo de plantación, ve. Si es ir a tu vecindario, tienes que ir. Si tú estás aquí sentado y tu corazón está latiendo, el Espíritu Santo te está hablando, diciéndote algo. Tenemos que ser obedientes a lo que nos está diciendo. Y aquellos, mis generación Z, que está aquí, no te descalifiques de estas preguntas. Yo tenía 16 años cuando el Señor empezó a llamarme y decirme lo que yo quería hacer en mi vida. Decisiones que tú tomas en la secundaria puede cambiar tu vida entera. Tú puedes unirte a esta misión. La pregunta está allá afuera. Hay tanto que hacer. Y aquellos que están pasando por dificultades en su misión, eso es bueno. Gracias a Dios por tus dificultades. Porque si tú pasas por esas dificultades, vas a tener una intimidad más grande con el Señor por la dificultad por la que estás pasando. Así que yo sé que estoy dando un poco duro aquí, pero no quiero poner culpa en nadie. Pero aquí está en juego el cielo y el infierno. Vamos a ver ahora el versos 17 y 20. Dice el retorno de los 70. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para aullar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los 70 regresaron de una misión fructífera, exitosa, y le dijeron a Jesús lo que había sucedido. Y dos notas aquí importantes. Primero, Satanás se está debilitando.
¿Vieron que dice el Señor Jesucristo? Dice que vi a Satanás caer del cielo. Hay muchas maneras de interpretar esto, pero cuando Jesús dice que vio a Satanás caer del cielo y ahora vemos que continúa cayendo porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Su reinado tiene una fecha de vencimiento. El reinado de Satanás será derrotado. Y no estoy seguro de ustedes, pero esta interjección aquí me da esperanza para seguir adelante. Porque hay días en que parece que Satanás está prevaleciendo sobre los hijos rebeldes, prevaleciendo sobre seres queridos, prevaleciendo sobre relaciones tensas de nuestras familias, etcétera, etcétera. Y la historia nos enseña y nos recuerda que el reinado de Satanás es temporal. Y la segunda nota importante aquí es como Jesús recalibra esa celebración. Están celebrando lo que hicieron, pero Él les reenfoca para celebrar en quienes ellos son. Nuestra salvación no se basa en el desempeño de nosotros, sino en el desempeño de otro, de alguien más, el desempeño de Cristo y lo que Él hizo. Recuerda el escándalo de lo que pasó aquí en este país, en Estados Unidos, con el banco de Wells Fargo, y los empleados se sentían con presión para cumplir con sus cuotas y estaban abriendo cuentas falsas. Empezaron a abrir líneas de crédito falsas y hipotecas falsas. Así no es como obra el cuerpo de Cristo. No necesitamos los números inflados para crear una falsa apariencia del ministerio y del éxito. No, descansamos en el hecho de que somos hijos de Dios y ahora actuamos como niños con esperanza y con libertad. Ahora Cristo se regocija en el verso 21. Dice el verso 21, en aquella misma hora Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Eso es uno de esos momentos raros en los evangelios cuando vemos la emoción en Jesús, las emociones en Jesús. Y es un momento hermoso de gozo. El servicio de los 72 hizo que Jesús le agradeciera al Padre por su plan celestial. Entonces la referencia a los niños aquí no nos dice que solo los jóvenes biológicamente son capaces de entender la voluntad del Padre, sino que aquellos que son mansos, humildes, aquellos que son humildes son capaces de entender el Evangelio. Y en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan vemos que los niños reales, pero también los pecadores, los recaudadores de impuestos, los 72, los intelectuales, son los que entienden el Evangelio. Entonces Jesús continúa aquí en el verso 22 y 23 y describe el camino a la salvación. Y dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, dichosos, esto es tan bueno, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. En estos versos finales, Jesús está restableciendo el mensaje que los 72 proclamaron. Y una advertencia aquí, vamos a entrar a algo complicado aquí. En el verso 22 aquí, Cristo restablece este mensaje insistiendo que Él es Dios porque Él tiene la autoridad del Padre. Él dice que hay esta relación intratrinitaria del cual nosotros somos beneficiarios. Por esa razón, tenemos una relación con el Padre a través del Hijo. Y si no entendiste eso, en manera simple, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Después de que Cristo lanza esta bomba teológica sobre ellos, no deja que los discípulos olviden el significado de lo que están viviendo. La gente ha estado orando por estos tiempos, viendo a los templos una y otra vez, cumpliendo el sábado y haciendo todo lo que tienen que hacer, cumpliendo la ley, esperando al Mesías que había de venir. Y les dice, benditos son ustedes porque aquello que aquellas personas querían ver, eso ustedes se lo están viendo ahora. Qué gran momento para estar vivos. Pero también nosotros estamos viviendo en un momento increíble. Nosotros tenemos la oportunidad de ver que el Antiguo Testamento estaba apuntando a esta figura mesiánica y a aquel Mesías. Ahora nosotros podemos hacer a aquellas personas que proclaman a este Mesías. Qué gran momento para vivir. Quiero animarte una vez más que si el Señor te está llamando a ser un obrero y te está llamando, es momento para ir. 3 preguntas aquí para terminar. ¿Por quién estás orando? La oración es central a la misión. ¿Por quién estás orando hoy? ¿Cuál es tu postura? Estamos viviendo en un momento que debemos ser como corderos. Los corderos no vienen con un ejército. Los corderos vienen con paz. El poder está en el nombre del cordero que proclamamos. Y también, ¿qué estás proclamando? ¿Qué estás proclamando? Proclama el hecho de que estábamos quebrantados y ahora estamos completos. Y tú también puedes estar completo y restaurado en el nombre de Cristo Jesús. Cristo ha hecho más por mí que de lo que yo pude haber pedido. Y si tú no conoces a Cristo hoy, pruébalo. Yo sé que algunos cristianos han hecho cosas increíbles en el nombre del cristianismo. Yo sé que hay cosas raras allá afuera en algunas iglesias, pero yo no te estoy pidiendo que veas eso. Mira, primero, te estoy pidiendo que respondas a Jesús. ¿Quién es Él y qué ha hecho Él? Bueno, Él llevó todo tu pecado en la cruz y no solo murió, sino resucitó de entre los muertos, para que tú y yo podamos caminar en esa victoria si confiamos en Él. Entonces, no pases la eternidad preguntándote, ¿qué si hubiera hecho esto? Tú puedes saber con certeza hoy que Cristo es Señor. Ven, probad y ved que el Señor es bueno. Vamos a orar. Padre, eres tan bueno. Y oro que seamos aquellos que proclaman las buenas nuevas alrededor de nuestros vecindarios, en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestros lugares de trabajo. Señor, gracias por la bendición de ser un creyente, pero con esa bendición viene responsabilidad. Y oro que tú nos des esta impresión de que la mies es mucha y que tú estás trayendo esta mies, estás trayendo fruto. Y Señor, tú todavía hoy estás obrando. Y puede ser que después de una vida es que vamos a ver los frutos. Señor, pero manténnos fieles en la misión. Señor, gracias por un mensaje que es digno de nuestras vidas. Señor, obra a este grupo humilde de personas que tú has salvado. En el nombre de Jesús. Amén.